Está grabando. Voy a compartir la clase un momento. Bueno, vamos a ver el día de hoy lo que es oxigenoterapia y conceptos de insuficiencia respiratoria. ¿Bien? Ese tema ya lo han tocado en los cursillos. No todavía, doctor. Ya. Entonces, si lo tocan, quizá le den algún enfoque diferente. Vamos a ver. Primero, ¿cómo definen ustedes insuficiencia respiratoria? Ya, con una presión parcial de oxígeno, una PO2 menor de 60. Primera pregunta es, ¿cuál es el valor normal de la PO2? ¿Cuánto es lo normal de una PO2? De 70 a 100 milímetros de mercurio. No, lo normal es de 80 a 100. Pero para hablar de insuficiencia es menos de 60. Entonces, ese rango que queda en el aire, de 60 a 80, ¿cómo se llama? Hipoxemia, simplemente. Perfecto. La tipo 2 viene a ser hipercápnica, un PC2 mayor de 45, y bueno, tenemos 3 y 4 también. Algunos también refieren. Esto quizás sea lo que todo el mundo sabe. Ahora, ¿por qué agarramos el punto de corte 60 para definir insuficiencia respiratoria? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser otro punto de corte? ¿Alguien sabe?
También que levante la mano y diga por qué agarramos el punto de corte de 60 para definir insuficiencia respiratoria. No, hay una explicación para eso, ¿no? Que levante la mano y diga por qué se agarra 60 como punto de corte para abajo para definir insuficiencia respiratoria. Miren, esta es la curva de disociación de la hemoglobina, exacto. Tienen acá la PO2. La PO2 de 0 hasta mucho más de 100. Acá tienen el punto de corte de 60. Mientras la PO2 es más de 60, la curva se mantiene casi plana. Y acá la PO2 se corresponde con lo que es la saturación de oxígeno. Acá tienen la PO2 de 60. Cuando es más de 60, la curva de saturación de la hemoglobina es casi plana con respecto a la saturación de oxígeno. Pero todo es que la PO2 cae menos de 60. Mira, tienes este punto de corte, ¿ya? Y la saturación cae en picada. O sea, una PO2 menor de 60 indefectiblemente corresponde a una saturación menor de 90. Como es un punto crítico, ahí es donde se define insuficiencia respiratoria. Ahora, según el mecanismo fisiopatológico, eso también tienen que saberlo. Tenemos, por ejemplo, disminución de la FiO2, hipoventilación alveolar, alteración de la difusión, alteración, ventilación, perfusión y shunt o cortocircuito derecha-izquierda. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente de insuficiencia respiratoria? ¿Cuál es el mecanismo más frecuente? ¿Alguien tiene la idea? Mecanismo más frecuente de insuficiencia respiratoria. Es la alteración ventilación-perfusión, la alteración BQ. Ahora, de estos mecanismos, todos van con hipoxemia, algunos van con hipercapnia, y también tienen que ver por el tema del manejo. Vamos a ver. Aquí está el resumen. Están todos los mecanismos de insuficiencia respiratoria. La PO2, invariablemente, en todos los casos va a ser disminuida. Siempre hay hipoxemia. La PCO2 va a estar alta en dos mecanismos. Hipoventilación alveolar principalmente, y puede ser en la alteración BQ. En la alteración ventilación-perfusión, la hipercapnia va a ser variable, o sea, puede o no puede haber hipocapnia incluso. Si ustedes les preguntan cuál es la principal causa de hipercapnia, el principal mecanismo causante de hipercapnia, ustedes van a responder hipoventilación alveolar. ¿Qué cosa es la gradiente alveolo arterial de oxígeno, AADO2? ¿Alguien me dice qué es la gradiente? ¿Cuánto es su valor normal? ¿Qué es la gradiente y cuál es su valor normal? Es la diferencia de concentración de oxígeno del alveolo con el capilar pulmonar. La diferencia. Lo normal es que sea hasta 15, 20, máximo 15, ¿ya? Cuando es más de 15 o 20, porque esto vaya con la edad, cuando es más de 15, decimos que hay una alteración pulmonar estructural. O sea, que hay algo en el pulmón estructural, ¿ya? Un daño pulmonar que me impide el intercambio de gas. Si se dan cuenta, hay dos mecanismos en los cuales
tanto disminución en la FiO2 como hipoventilación alveolar que cursan con gradiente normal. O sea, no habría acá alteración pulmonar estructural en estos pacientes. ¿Cómo es posible eso? ¿Cuándo sería, por ejemplo, disminución en la FiO2? Un ejemplo me pueden dar de eso para explicar por qué no me da aumento de la gradiente. Zonas de altura, ese Álvaro, exacto. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Mira, disminución en la FiO2, grandes alturas. Vamos a poner acá punta en un ratito. Grandes alturas. Por ejemplo, viajas a Cerro de Pasco, a Puno, zonas de más allá de pues 3.000, 4.000 metros, baja la presión barométrica y entre comillas, porque no es tanto así, hay poco oxígeno en el ambiente, ¿no? Por eso que vas a sufrir de lo que es hipoxemia. Pero tu parénquima pulmonar va a estar normal, tu gradiente va a estar normal. Esto ocurre, por ejemplo, en alturas grandes, intoxicación por monóxido de carbono. ¿Cómo se maneja esta causa, por ejemplo? ¿Cómo manejaremos esta causa? Si el mecanismo acá es disminución de la FiO2, ¿cómo se manejará esta causa? Porque este enfoque fisiopatológico también sirve para definir el manejo. Si el problema es justamente que hay poco oxígeno en el ambiente, ¿qué es lo que se le podría indicar al paciente? Exacto, oxígeno, oxigenoterapia al mayor flujo posible. Muy bien, gradiente normal porque no hay daño parenquimal. Hipoventilación alveolar. ¿Qué cosa significa el término hipoventilación? ¿Qué significa el término hipoventilación? No, ya no es suficiente para qué. Dices, Nidia, la cantidad de aire no es suficiente. ¿No es suficiente para qué? Para mantener una presión de oxígeno. No, no. No es tanto como el oxígeno. ¿Ah? El término hipoventilación no es clínico. ¿Ah? No es que respiro poquito o menos amplio. Es gasométrico. Quiere decir que el alveolo no se ventila. ¿Ya? Hacer acá un pequeño dibujo. Acá tienes, por ejemplo, un alveolo. ¿Ya? Al alveolo debería entrarle aire, ¿no? Debería entrarle aire porque el alveolo tiene acá acumulado CO2. El alveolo tiene acá acumulado CO2. Si no le entra aire al alveolo, ¿ya? El CO2 comienza a acumularse, comienza a aumentar. Y acuérdense, cuando se acumula CO2, el CO2 se va a juntar rápidamente con el agua. El CO2 se junta rápidamente con el agua. ¿Y qué pasa cuando se junta con el agua? ¿Qué se forma? ¿Se acuerdan? CO2 más agua, ácido carbónico. Ácido carbónico. Por lo tanto, habrá, por ejemplo, acidosis respiratoria. Entonces, el término ventilación es un término gasométrico. El alveolo no se ventila. Si no se ventila, aumenta el CO2.
¿no? Y el CO2 se junta rápidamente con el agua y forma ácido carbónico. ¿Por qué no se ventila el alveolo? ¿Por qué no le entra aire? Porque el tórax no se mueve. Cuando hablamos de hipoventilación alveolar, hablamos de, por ejemplo, enfermedades que me afectan la movilidad del tórax, como cuadros neuromusculares tipo Guillain-Barré, miastenia gravis, ELA, traumatismos de la médula cervical, se pasó la mano uno de benzodiazepinas, hipotiroidismo grave como un coma mixedematoso, etc. O sea, me impide expandir el tórax. La placa de pulmones va a ser normal. La gradiente alveolar arterial de oxígeno va a ser normal porque no hay daño parenquimal, el paciente no jala, es otra cosa. ¿Cómo se manejará esta causa, ese mecanismo? ¿Cómo se maneja esa causa? ¿Alguien sabe? Ah, no. A ver. Si el problema es que el tórax no se moviliza, porque tienes una parálisis tipo un ELA o tipo una, eh,
con Guillain-Barré, por más que le pongas oxígeno al paciente, no va a movilizar el tórax. El problema es que el tórax no se moviliza. Entonces, ¿cómo voy a solucionar eso? Es con ventilación mecánica. Un paciente con hipoventilación alveolar hace hipercapnia. Va a ser acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria me va a deprimir más al paciente. Va a producir mayor depresión del centro respiratorio, ¿no? Eh, entonces, el tema de hipoventilación alveolar se maneja con ventilación mecánica. Recuerden que es la causa más común de hipercapnia. Luego tenemos alteración en la difusión pulmonar. Acá el intercambio gaseoso ocurre, pero es muy lento, muy lento. Porque miren acá la membrana alveolo capilar. La membrana alveolo capilar va a estar engrosada. Los tabiques van a estar acá engrosados. O sea, el intercambio, pero es muy lento, que va a ser mucho más acentuado cuando el paciente camina, hace actividad. Típico de la fibrosis pulmonar, se maneja con oxígeno. Luego tenemos la alteración en la relación ventilación-perfusión. O me falla la ventilación o me falla la perfusión. Me falla la ventilación, por ejemplo, en el asma, EPOC, con dictasias. Miren acá cómo la pared bronquial se cierra. Los bronquios están cerrados. La pared bronquial está cerrada. Los bronquios se contraen. Entonces, el alveolo se va hipoventilando, hipoventilando. Al inicio, en el asma, por ejemplo, el bronquio aún no se ha cerrado, ¿no? Se está libre. Y el oxígeno entra al alveolo y el alveolo se hiperventila. Al inicio el alveolo se hiperventila. O sea, al inicio hay alcalosis respiratoria. Un momento, por favor. Al inicio del asma, entonces, en una crisis asmática leve moderada, el alveolo se hiperventila y se barra el CO2 y va a haber hipocapnia, alcalosis respiratoria.
Pero un asma severo, el bronquio se cierra completamente. Y si el bronquio se cierra completamente, el alveolo se hipoventila y hay hipercapnia. Por eso, ¿se acuerdan el cuadro anterior? Acá les puse. En el caso de alteración BQ, ¿ya? El CO2 se comporta de manera variable. Por ejemplo, asma EPOC leves, habrá hipocapnia. Asma EPOC severos, habrá hipercapnia. No se confundan con lo que es la hipoventilación alveolar. La hipoventilación alveolar se refiere a una hipoventilación global de ambos pulmones. La alteración BQ se refiere a una hipoventilación de algunas unidades alveolares. ¿Cómo se maneja esto? Oxígeno o ventilación mecánica dependiendo de cada caso. Eso es cuando falla la ventilación, pero también puede fallar la perfusión. ¿Cuándo puede fallar la perfusión del alveolo? Cuando hay una insuficiencia respiratoria por fallo en la perfusión del alveolo. ¿Quién me dice? Cuando hay una insuficiencia respiratoria por fallo en la perfusión del alveolo. ¿Cuándo sería eso? Fallo en la perfusión del alveolo. Lo vimos en la clase pasada, ¿no? De teoría que hice con ustedes. Ocurre, por ejemplo, en la tromboembolia pulmonar, en el TEP. En el TEP el alveolo se ventila bien, pero tienes acá un trombazo seguramente que evite que le llegue sangre. Alteración perfusión, ventilación perfusión. Luego tenemos el cortocircuito o shunt de derecha a izquierda. ¿Cómo se define? ¿Qué entienden por un shunt o cortocircuito pulmonar? ¿Alguien sabe? No, no es eso. Tampoco. ¿Cómo se define un cortocircuito? ¿Alguien sabe? A ver. Sangre venosa, ya. Es mezcla de sangre venosa con arterial. Mezcla de sangre venosa con arterial. ¿Cómo es el circuito de circulación pulmonar? A ver. La sangre no oxigenada llega al corazón derecho, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho. Es expulsada por la arteria pulmonar, sangre venosa no oxigenada. Arteria pulmonar va al pulmón, para que se oxigene. Venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Qué tienen acá? Mira, acá tienen un alveolo lleno de un contenido líquido. Tienen alveolos llenos de un contenido líquido. Llenos de un contenido líquido. ¿Por qué? Porque tienes ahí pus, tienes edema, tienes hemorragia, o sea, una neumonía, telecajas también. De tal manera que el aire para nada puede entrar a los alveolos. No puede entrar para nada. No puede. Entonces, eh, esta sangre que pasa por esta unidad alveolar para ser oxigenada, no puede ser oxigenada para nada. Esta sangre que viene de la arteria pulmonar va al pulmón para que se oxigene, se va a las venas pulmonares sin ser oxigenada porque acá tienes una consolidación. Mira, tienes acá una consolidación, tienes una neumonía, por ejemplo. Ya. Este es el tipo fisiopatológico que no responde a oxígeno.
no responde oxígeno. Así le dicen. Cuando te dicen que no responde oxígeno, se refiere a esa área de consolidación. Eso no va a responder oxígeno porque no le va a entrar el oxígeno. Obviamente, a una neumonía le vas a poner oxígeno, va a mejorar porque tiene el resto de pulmón, el resto de parénquima pulmonar que sí va a responder. Pero si fuera una neumonía severa o un edema pulmonar bilateral, algo grave, muy extenso, es menos posibilidad que el paciente responda oxígeno, ¿ya? Ese es el tipo fisiopatológico que no responde oxígeno y se refiere a esa área de consolidación porque el alveolo está completamente ocupado de líquido. Muy bien. El tipo fisiopatológico más frecuente, acuérdense, es la alteración BQ. ¿Y cuáles son los tipos que me dan hipercapnia? Ya, uno, hipoventilación alveolar. ¿Qué más? La causa más común de hipercapnia es hipoventilación alveolar. ¿Y qué otra causa también me puede producir hipercapnia? Alteración BQ. Muy bien. El que no responde oxígeno, acuérdense, es shunt derecha izquierda. Ya. Preguntas. ¿Cómo sé si la insuficiencia respiratoria es aguda o es crónica? ¿Quién me dice? ¿Cómo sé que la insuficiencia respiratoria es aguda o es crónica? ¿En base a qué? ¿Cómo hablo de cronicidad en insuficiencia respiratoria? ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿a qué te refieres con lo del pH? Definiciones, a ver. Miren, el punto de corte en tiempo son 72 horas. 72 horas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese tiempo es lo que se demora la compensación. De tal manera de que si yo tengo una insuficiencia respiratoria con un pH fuera del rango normal, el cuadro es agudo, porque aún no ha tenido para compensar. Si tengo una insuficiencia respiratoria con un pH dentro del rango normal,
el cuadro es crónico. O sea, puedo ponerlo con tiempo o puedo verlo según el pH. Fuera de rango, dentro del rango. ¿Cuánto indico ventilación mecánica en un paciente? Acuérdense, siempre que tengas acidosis respiratoria, un pH menos de 7.3 o un PCO2 más de 45, se sugiere que inicies ventilación mecánica. Y también cuando tienes un distrés respiratorio marcado, uso de músculos accesorios. ARS, síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿Ya? Es un edema agudo de pulmón no cardiogénico. Edema agudo de pulmón no cardiogénico. La principal causa de edema pulmonar es falla cardíaca. En ese caso, la bomba del corazón es anormal, es un edema inflamatorio, por inflamación a veces sistémica. ¿Cuál es la causa más común de ARS? A ver, dígame. La sepsis. Es la sepsis. Exacto. La sepsis puede ser, por ejemplo, por una celulitis o una pilonefritis, una ITU. Y por inflamación sistémica, haces inflamación pulmonar. También tenemos la pancreatitis, obviamente la neumonía. O sea, no necesariamente la injuria tiene que ser pulmonar. Ahora, cuando hablamos de ARS, cuando el cuadro es agudo, ¿ya? Cuando el cuadro es agudo, menos de una semana, imágenes alveolares bilaterales, que el edema no sea cardiogénico, ¿ya? Que el edema no sea cardiogénico. ¿Cómo yo me cercioraré que el edema no es cardiogénico? Ahí dice, no es explicable por falla cardíaca o sobre. ¿Cómo yo sabré que no es por falla cardíaca? ¿Cómo yo sabría que el edema pulmonar no es por falla cardíaca? ¿Qué le pedirían al paciente? Un BNP podría ser interesante, ya. Pero otra forma, por ejemplo, es un ecocardiograma, ¿no? O sea, con ecocardiograma, la función ventricular izquierda es normal, no es por falla cardíaca. Y lo otro que tienen que recordar es el PAFI. Este PAFI es un marcador de injuria pulmonar, daño pulmonar. Lo normal es más de 350. Para ARS es menos de 300 y según va bajando se define leve, moderado, severo, grave. Ya, los cuatro criterios tienen que estar presentes. Mira, vas a ver opacidades alveolares bilaterales. Bilaterales. Mira los alvéolos cómo están engrosados y tienen un contenido inflamatorio en su interior. Según lo que ven ahí, ¿cuál sería el mecanismo de insuficiencia respiratoria? Según lo que ven ahí. ¿Cuál sería el mecanismo causante de insuficiencia respiratoria? Shan, muy bien, tengo edema alveolar. ¿Y cuál era la característica del Shan? ¿Cuál era? ¿Cuál era la característica que le mencioné del Shan? Que no responde oxígeno.
Entonces, este paciente, por ejemplo, definitivamente no va a mejorar con oxígeno, porque es un edema bilateral. O sea, si no va a mejorar con oxígeno, ¿cuál sería la medida que tomarías? Exacto. No, tóraco no. Es el edema alveolar, ventilación mecánica, exacto. El AR se maneja con ventilación mecánica. Ahora, dense cuenta de algo, miren. Un ratito. Miren acá como aparte del edema alveolar, inflamatorio, ¿no? Y leucocitos, linfocitos, hay un engrosamiento del intersticio, ¿no? Tabiques están engrosados, ¿no? La pérdida es engrosada. ¿Qué otro mecanismo sería entonces? Exacto. Una enfermedad, exacto. Una enfermedad no tiene un solo mecanismo. Una enfermedad puede tener varios mecanismos causantes de insuficiencia respiratoria, varios mecanismos, que en el tiempo pueden sumarse, por ejemplo. El COVID, por ejemplo, el COVID empieza con un patrón intersticial, alteración en la difusión, y luego ya hay un compromiso más que nada alveolar, hay un edema alveolar. ¿Cómo se maneja el AR? Bueno, sobre todo suplemento de oxígeno con ventilación mecánica, es lo que indicamos, y medidas generales, ¿no? ¿Qué tenemos de sistemas de administración de oxígeno? Tenemos sistemas de bajo flujo, sistemas de alto flujo. Eh, tenemos cánula binasal, mascarilla simple reservorio, mascarilla Venturi. En los de alto flujo podríamos sumar ahora las cánulas de alto flujo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos lo que es el manómetro. El manómetro me indica la presión y la cantidad de oxígeno que hay en el balón de oxígeno. El balón de oxígeno me indica la cantidad de la presión, el manómetro. Tenemos el flujómetro. Este flujómetro tiene una perilla. Esta perilla sube y baja y me regula los litros por minuto de oxígeno que le voy a dar al paciente. O sea, el oxígeno entra desde el balón y yo regulo el flujo con el flujómetro. ¿Cuántos litros por minuto le doy al paciente? El oxígeno viene acá, burbujea y sale finalmente por la manguerilla hacia la mascarilla. ¿Ya? ¿Por qué es necesario que le pongamos este frasco? Este frasco es un frasco humidificador. Está con agua a cierto nivel. ¿Ya? Porque el oxígeno viene acá, burbujea y sale. ¿Por qué hay que humidificarlo? Porque el oxígeno seco me puede dañar las fosas nasales. Me las ulcera, me las reseca, ¿no es cierto? Bueno, hasta necrosis dice que puede haber en algunos casos. Obviamente ante la emergencia, al inicio, no te interesa eso, no te pones de frente el oxígeno, pero inmediatamente piensas en ponerle un frasco humidificador. Muy bien. Cánula binasal. Indicaciones y ventajas. Es que el paciente puede alimentarse y que le molesta menos finalmente, porque es una bigotera, se puede alimentar sin problemas. El inconveniente es que el fío que te entrega es hasta 40, 44. O sea, de acuerdo a los litros por minuto que yo le voy a dar, y los litros yo los cambio con el flujómetro. Acá voy subiendo los litros que le doy. De acuerdo a los litros que le doy, voy a darle el fío. Por más que estos flujómetros vienen normalmente hasta 15 litros. Normalmente, hasta 15 litros. Si yo subo la perilla hasta 15 con cánula binasal, no le voy a dar más de 44 de fio2. Es lo máximo que le puedo dar. O sea, le dé 6 litros o de 15, solamente voy a llegar hasta 44 de fio2. El problema es que los sistemas de bajo flujo, la entrega de oxígeno se modifica mucho según la frecuencia respiratoria del paciente. ¿Ya? Según la frecuencia respiratoria del paciente, según el patrón respiratorio, se va a modificar la entrega. O sea, yo de buena fe le puedo indicar 5 litros, esperando que reciba 40 de fío, y puede ser que reciba menos. No es tan predecible, no es tan esperable. Ese es el problema. Su desventaja es que se modifica según la frecuencia respiratoria.
Otro dispositivo que tenemos es la mascarilla simple. Igual que la cánula binasal, mismas desventajas, que se modifica según frecuencia. Quizá lo bueno es que me entrega un poco más de FIO, 60. ¿Ya? No se usa mucho en realidad, no la van a ver mucho. Bueno, luego tenemos la mascarilla de reservorio. La mascarilla de reservorio, la ventaja es que el paciente al inspirar, inspira el oxígeno que entra por la manguerilla, pero el oxígeno también ingresa a la bolsa que se infla. De tal manera que al inspirar, el paciente inspira tanto el oxígeno de la manguerilla como el oxígeno de la bolsa. Por eso que el FIO2 que me entrega es el FIO2 mayor que podemos ver, FIO de 80%, FIO de 80%, hasta de 80 a 100%, ¿ya? Cuando subes a 10 litros, 15 litros, puede variar de 80 a 100%. Obviamente es variable, va a depender de la frecuencia respiratoria del paciente, pero es la que mayor FIO me da. Inconstante, pero mayor FIO me da. ¿Por qué es de bajo flujo? Porque en realidad la cantidad que llega directamente es poca, ¿no? O sea, depende de la bolsa que se infle. Bueno, hay unas que tienen válvula, otras que no tienen válvula. Cuando tienen válvulas, me impide el escape del oxígeno. Miren acá cómo el oxígeno entra a ambos lados, ¿no? Y al inspirar, inspiras ambos, pues. La bolsa de reservorio, ¿no? Viene directo y viene de la bolsa lo que tú inspiras. ¿Cuándo usamos mascarilla de reservorio? Usamos, por ejemplo, en paro cardiorrespiratorio. En paro cardiorrespiratorio usamos mascarilla de reservorio en la reanimación. También cuando usamos mascarilla de reservorio. En pacientes con hipoxemia severa, clásicamente con saturación menos de 85, aunque en COVID lo estamos usando con saturación menos de 93 ya de frente. Luego tenemos la mascarilla Venturi, sistema de alto flujo. La gran ventaja de Venturi es que el FIO2 es constante. O sea, en Venturi yo le indico al paciente FIO 28 y recibe FIO 28. ¿Y por qué es tan constante, tan predecible, tan esperable? Por el efecto Venturi. El efecto Venturi. Recuerden que el FIO va a depender de los litros que yo le dé. ¿Y por qué acá le pongo verde y acá le pongo blanco? Porque hay dos tipos de válvulas, ¿ya? Blancas y verdes. Según la válvula que yo le ponga al sistema Venturi, se va a dar el FIO2, porque estas válvulas me permiten la apertura de una ventana. Esa ventanita que ven acá, yo la voy a abrir y la voy a cerrar junto con la modificación de los litros para darle el FIO que yo quiero. Y ese FIO es constante, constante. Se basa en el efecto Venturi. ¿Alguien se acuerda cuál es el efecto Venturi? ¿Alguien sabe en qué consiste el efecto Venturi? ¿Alguien sabe? A ver, mira, ¿qué dice? Cuando un fluido, en este caso el oxígeno, cuando un fluido pasa por un compartimento de menor diámetro como este, de menor diámetro, aumenta su velocidad de flujo, o sea, pasa más rápido y genera una presión negativa. Presión negativa jala aire de afuera. ¿Por dónde lo jala? Por esta ventanita. ¿Ya? Aumenta su velocidad de flujo y jala aire de afuera. Ahora, según lo que yo abra la ventanita, se va a jalar el aire y va a aumentar la velocidad
de flujo. Y eso va a llegar directamente al paciente. Dense cuenta, por acá va a haber una flechita con la cual yo puedo mover y cerrar esta ventana. Y acá dice, por ejemplo, 12 litros, FIO 40. Si yo le voy a dar, yo quiero darle FIO 50, tengo que mover la válvula a 15 litros y tengo que modificar los 15 litros en el flujómetro. Y así esta ventana se va a abrir y se va a cerrar y va a permitir o no el paso de aire, ¿no? O sea, el oxígeno aumenta su velocidad de flujo y me genera una presión negativa desde afuera. Y eso es constante y esperable. Ponemos también este corrugado a veces. El corrugado es para que la humedad excesiva del humidificador se condense ahí y se quede, ¿no? Bueno, a ver, 50 años secuela de emergencia por dolor torácico típico de 3 horas de evolución, diabética obesa, examen físico 130-80, 90 de cardíaca, 18 respiratoria, murmullo circular pasa bien, no soplos. Ya, ese paciente hay que ponerle oxígeno, ese es su AGA. ¿Cuál es el diagnóstico de ese paciente? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Neumonía? Porque es neumonía. Es un infarto, mira, tiene elevación del ST, troponina, ¿no? Claro. Hay que ponerle oxígeno a ese paciente. Sí, ¿no es cierto? Si bien el ejemplo tiene frecuencia respiratoria normal, pues satura menos de 90, debería ponerse oxígeno. ¿Qué dispositivo usarían con ese paciente? Teniendo en cuenta lo que les he dicho y las características del paciente, ¿qué dispositivo de oxígeno usarían en él? ¿Qué le pondrían al paciente? ¿Qué tipo de dispositivo? Venturi, pero tiene mucho distrés respiratorio. Si no tienes mucho distrés respiratorio, no tienes mucha dificultad respiratoria, eh, probablemente puedas empezar con cánula binasal. Lo evalúas 15 minutos. Si no satura más de 92, 94 el paciente, podrías pasar a otro dispositivo. Marcada disnea, tabaquismo, cianosis, lucio orientado, roncantes, sibilantes, no soplos, ¿no? Ese es el AGA de este paciente. ¿Con qué dispositivo podría manejar a este paciente, por ejemplo? ¿Qué dispositivo usarían en ese paciente?
Miren, todo paciente que satura menos de 85%, saturación menos de 85%, deberías valorar la mascarilla de reservorio. ¿Ya? Deberías valorar ponerle mascarilla de reservorio. Sin embargo, también estás al tanto de otras medidas, como por ejemplo, ¿cuáles? Miren el LAGA. ¿Qué les parece? ¿Qué otras medidas deberían tener en cuenta ahí? Miren, tiene PC2 en 45. pH aún en el rango, pero PC2 en 45. O sea, hay que saber la expectativa de ventilación mecánica también. Si tiene tabaquismo, adulto mayor, roncantes sibilantes, probablemente sea un EPOC, ¿no? A ver, tos, expectoración, fiebre y disnea, crepitantes, una neumonía, ¿no? Ya, ¿qué dispositivo de oxígeno podrían usar con ese paciente, por ejemplo? Satura menos de 85%. ¿Qué podrían ofrecerle? Satura menos de 85%. ¿Qué dispositivo pueden ofrecerle? A ver, ¿quién me dice? Reservorio, ¿no? Puedes poner reservorio y estás pensando, cada vez que pongan ustedes un paciente en reservorio, y estás pensando en ofrecerle ventilación mecánica al paciente. Si ustedes me preguntan de los COVID, ¿quiénes deberían ir a ventilación mecánica? Son los pacientes que usan mascarilla de reservorio. Una consolidación basal, ¿no? Es más, la neumonía, acuérdense que no responde bien oxígeno, ¿no? 38 años, tiene sibilantes, son 92. Podrías empezar con cánula binasal con ese paciente, ¿no? Un paciente que satura más de 90 puede empezar con cánula binasal al inicio. Tienen que reevaluarlo. Si la reevaluación en 15 minutos, con lo que le han puesto, no satura después más de 94%, van a pensar en escalar a otro dispositivo. Disnea severa, rinitis alérgica, sibilantes, probablemente sea un asma que hay que nebulizarlo. Al asmático en sí no le van a poner oxígeno de arranque, ¿ya? Primero lo que ustedes van a hacer es nebulizarlo, porque si no el oxígeno obviamente no va a entrar. Primero se le nebuliza. Una vez que has abierto el bronquio, recién valorarás, quizás ya la hipoxemia vaya a mejorar. A ver, 30 años, acude a emergencia por crisis asmática, presenta marcada disnea. En asmáticos, primero siempre es nebulización, con beta-2 agonistas. 60 años, bronquitis crónica estable, cuadros de infección urinaria. O sea, lo que pasa es que un EPOC, un paciente con EPOC, enfisema, bronquitis crónica, saturan normalmente bajo, son hipoxémicos crónicos. Salvo que no tenga distrés respiratorio, no deberías ponerle oxígeno. El objetivo, acordarse, el objetivo de saturación de oxígeno en un paciente crónico tipo EPOC es 88-92%. Debería mantenerse ahí, como él, no requerir oxígeno. 50 años, neumonía comunitaria, marcada disnea, saturación 85, podrías empezar mascarilla de reservorio con el paciente. Y finalmente, 45 años diabético, acude por neumonía, disneico, saturación 89%. 89%. Podrías empezar con mascarilla Venturi e ir viendo cómo va el paciente. Si con Venturi el paciente no satura más del 94%, le cambias a reservorio. Pero recuerden, cada vez que usas mascarilla de reservorio estás pensando ya en darle ventilación mecánica al paciente.
Esa creo que es la última, me parece. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Tienen que revisar un poco más de fisiología respiratoria, ¿ya? Los mecanismos fisiopatológicos de insuficiencia respiratoria. Es importante que los conozcan, de lo que les he mencionado, porque ahí también se desprende el manejo de estos. Estoy pasando el enlace para la clase, para que la descarguen. Sí, Álvaro, dime. Doctor, disculpe, una pregunta. Dentro de los de bajo flujo, mencionó que, o sea, la cantidad de oxígeno depende de la frecuencia respiratoria, Exacto. a diferencia Depende de mucho la Venturi. de los de alto flujo, que es constante. En Venturi yo le doy FIO 50, recibe FIO 50. En los otros sistemas de bajo flujo, por ejemplo, va a depender mucho del patrón respiratorio del paciente. Yo le puedo indicar con cánula FIO 40 y recibe menos. ¿Mm? Depende mucho de cómo veas al paciente para decidirte por el dispositivo de oxígeno. Y para la indicación de un Venturi con mascarilla de servorio, ¿cuál sería la principal indicación? Reservorio, paciente que satura menos de 85%. Más de 85 podrías empezar con Venturi. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda, otra pregunta? No nos vemos el día de mañana. Ya mañana vamos a resolver preguntas examen de neumología. Listo, chicos, nos estamos viendo.